Saludos y bendiciones. Gracias por acompañarnos en este nuevo video donde vamos a continuar con la serie de los milagros de Jesús. Vamos a abarcar los detalles de otro milagro en Cristo Jesús para entender su representación espiritual y cómo eso se manifiesta en nuestras vidas. ¿Qué significado tiene el milagro para con Cristo y cómo se representa en nuestras vidas? Hoy vamos a hablar del milagro Jesús sana a los 10 leprosos, que se detalla en Lucas 17, versículos del 11 al 19. Voy a dar lectura a lo que se establece para que después entremos en un análisis detallado y minucioso de lo que representa cada uno de los elementos según el proceso de revelación que el Espíritu Santo trae a través de la Biblia, para entender ese significado de ese milagro y cómo aplica en nuestras vidas, para saber cómo alcanzamos esas manifestaciones en nuestras vidas. En Lucas 17, versículos 11 al 19, se dice: Jesús sana a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Vamos a ver qué representan los personajes en este milagro. En este milagro, los 10 leprosos representan a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Jesús dijo que Él venía en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que devolvernos un poco en la historia para entender esta parte. Tenemos que recordar que el reino de Israel se dividió, la nación de Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Los judíos, Israel. Se le decía la casa de Judá y la casa de Israel. En la profecía se habla de Judá y de Efraín. Es una división que viene desde atrás, después de la historia de Salomón, como en los hijos de Salomón se divide el reino. Entonces quedaron 10 a un lado y 2 a otro. Cuando Jesús vino y caminó y dijo que Él venía en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, Él sabía a qué se estaba refiriendo. Él sabía que se estaba refiriendo a ese grupo de 10 tribus que cuando fueron cautivos en Babilonia quedó esparcida por el mundo y no había regresado nunca. Y era lo que Él venía a buscar, Él lo manifestó directamente. Entonces, estos leprosos representan a esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que están enfermos porque Pablo dice que el pecado que muera en nuestra carne es una representación, la enfermedad de la lepra es una representación de que estaban enfermos en su carne, estaban enfermos en su piel, que es donde está el pecado. Entonces los está limpiando de pecado. En ese momento lo limpia de lepra porque espiritualmente es una representación del pecado que había en su piel, en su carne, como Pablo lo dice, y Él lo limpia. Es una limpieza del pecado de las 10 tribus del reino de Israel que estaban perdidas. Ahora, es importante entender esto porque entonces vamos entendiendo el significado. Él la sanó, Él sanó a los 10 porque con su mensaje venía en busca de las ovejas perdidas y el mensaje al final los alcanza. Porque el mensaje, ellos están esparcidos en el mundo y el mensaje se esparce por el mundo. Porque en él el propósito siempre se cumple y el significado. Ahora, hay un elemento que me interesa y voy a resaltar en este porque es un tema que no lo han analizado mucho en el milagro, pero ahí está. Que es cuando se habla de que uno de los 10 se devuelve a darle gracias a Jesús. Que vamos a ver los detalles. Hay 10 leprosos enfermos. De esos 10, uno vuelve. Ese uno representa una décima parte del total. Es el 10% de los leprosos. Él representa el 10%. Pero ¿por qué ese uno que representa el 10% se postra a los pies de Jesús y vuelve a Él? Porque tenemos que acordar lo que se establece en Hebreos.
cuando se nos habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pablo nos explica en Hebreos 4, versículos 14 al 16, que dice: Cristo nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Pablo nos explica en estos versículos que Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Y en aquel milagro, Él envía a los leprosos hacia los sacerdotes, porque tenemos que recordar que en la ley levítica, si estaban enfermos de lepra, tenían que salir del pueblo para no contaminar a los demás, y hasta que no estuvieran sanos, el sacerdote los inspeccionaba y los dejaba entrar. Pero aquello que estaba establecido en Levítico era una representación de la obra de Cristo, porque la sanidad venía a través de Él, y Él es el intermediario que califica que nosotros estemos sanos del pecado, porque eso es lo que representa en ese momento en los leprosos esa sanidad. Entonces, Él recibe el 10% de esos leprosos sanos, se devuelve y lo alaba y le da gloria a Dios y le agradece el milagro y reconoce el milagro, porque Él, como nuestro sumo sacerdote de esas tribus perdidas, está recibiendo el 10%. ¿Pero cómo lo recibe? En alabanza, y se inclina ante los pies de Jesús para reconocerle. Jesús dice: solo este se devuelve a agradecer a Dios. Él sabe lo que le está diciendo, Él sabe lo que le está revelando en ese momento, y se está manifestando ese 10% que el sumo sacerdote tenía derecho a recibir de lo que se producía. Entonces Jesús, como sumo sacerdote, produce la sanidad en todos ellos, y Él, como sumo sacerdote del Dios Altísimo, recibe esa alabanza y esa adoración de ese que se devuelve, que representa el 10%. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Cuando nosotros vamos al Salmo 119, al capítulo 119, versículo 108, se dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios en mi boca, y me enseñes tus juicios. Él está hablando de sacrificios agradables en mi boca. Está hablando que con la boca, y sabemos que adoramos y alabamos a Dios con nuestras declaraciones, con nuestra boca, y es exactamente lo que Jesús recibe. Cuando Él recibe el agradecimiento, está recibiendo alabanza y adoración por su obra, porque Él fue el que realizó el milagro. Y Él, como sumo sacerdote, tenía derecho al 10%, Él. Ahora, ¿con qué lo representa? Él no se volvió a darle dinero a Jesús. Él se volvió a darle alabanza y adoración, porque eso es lo que representan los diezmos y las ofrendas en la Biblia. Es entregar alabanza y adoración a Dios, no son cosas materiales. Nosotros no comprometemos a Dios con el dinero. Nosotros agradecemos a Dios con nuestra alabanza y nuestra adoración. Ahora, Jesús como sumo sacerdote recibió el diezmo. Sí, aquí se muestra. Esos leprosos tenían que ir donde el sumo sacerdote para que vieran que ya estaban sanos y salvos. Y uno de los 10, el 10%, se devuelve ante Él y lo alaba. Está quedando muy claro, porque no podemos desconocer que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, Él está recibiendo el 10% de lo que le corresponde a Él a través de la alabanza y la adoración de que se devuelve, y lo reconoce. Y es ahí donde alabamos y adoramos a Dios, y donde damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo material es añadidura. Dios no se mueve por lo material. Él quiere para nosotros un resultado espiritual y traernos a una liberación espiritual de lo que significan las cosas en el mundo, para que veamos la representación en Él. Por eso es que este milagro es tan importante. Y realmente, si ustedes lo buscan, es uno de los menos predicados, y no logran entender el concepto de cómo Jesús en ese momento está actuando como el sumo sacerdote y está recibiendo el diezmo. Recibe uno de los 10 leprosos. Dice 9 aquí y uno aquí que vuelve a Él. Él lo dice claro: ¿dónde están nosotros 9? Y aquí está el que volvió. Es exactamente el 10% que como sumo sacerdote le corresponde. Pero ya Él no lo recibe por dinero. Él lo recibe en alabanza y en la adoración y el reconocimiento que le da a Él, y se hinca a sus pies y lo reconoce. Y ahí es donde nosotros damos alabanza y gloria a Dios, y ese es nuestro diezmo y nuestra ofrenda, presentarnos ante Él reconociendo su obra
y trayéndole gratitud por lo que hizo por nosotros, sirviéndole. Entonces, este milagro quiero explicarlo y quiero que lo veamos en la manifestación de lo que realmente nos revela. Más allá de la sanidad de los leprosos, sí, ellos lo pidieron. Ellos le dijeron, ellos fueron los que lo pidieron, le dijeron, maestro, sánanos. Sí, ellos se lo piden porque representan las oraciones de todos esos que estuvieron dispersos por el mundo, que un día tuvieron conocimiento de la relación con Dios a través del pueblo de Israel, pero fueron esparcidos por Babilonia y fue quedando una conciencia. Entonces ellos pidieron que Él viniera a sanarlos, como siempre se ha pedido que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Esa petición representa el anhelo que tenemos siempre de alcanzar eso, pero cuando Él lo hace, tenemos que reconocerlo. Y cuando lo reconocemos y nos hincamos ante Él y lo alabamos y le damos gloria y honra, le estamos entregando lo que le corresponde como sumo sacerdote. Le estamos entregando el 10% de lo que le corresponde. No hay otra historia en toda la Biblia que Jesús haya recibido el 10% de algo. Y se dice que Él es sumo sacerdote. Si Él es sumo sacerdote, tiene derecho a los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo las recibe? En este milagro lo pone de manifiesto. En este milagro Él recibe el 10% de lo que se produjo en alabanza y adoración. Ese hombre lo que hace es venir, hincarse a los pies de Cristo y alabarle y reconocerle. Y entonces Él, como sumo sacerdote aquí, recibió el 10%, porque en Él se tenía que cumplir todo, porque Él es el cumplimiento de todas las cosas, y tenemos que entenderlo. Por eso es tan importante, por eso ese milagro está ahí, por eso el Espíritu Santo lo puso en la Biblia, para traernos una claritud y traernos una representación real. No podemos negar, fue muy claro, 10 leprosos, uno que vuelve el 10% al sumo sacerdote de Dios Altísimo, que es Jesús, y Él lo recibe en alabanza y adoración. Ese es el significado espiritual de ese milagro, que cuando Él produce sanidad en nosotros, cuando Él produce sanidad en todos que estamos esparcidos en el mundo, nosotros nos volvemos a Él con alabanza y adoración y reconocimiento. Por eso es importante que entendamos el significado de los milagros en Jesús. Por eso es importante que abramos nuestros ojos a una visión espiritual y podamos entender lo que espiritualmente se representa para poder manifestarlo en nuestras vidas. Nosotros no vamos a comprometer a Dios con dinero, pero lo vamos a agradar con alabanza y adoración. Nosotros tenemos que hacer lo que agrade a Dios. Y Él se agrada y se complace en la alabanza y en la adoración de su pueblo. Y Jesús lo recibió a través de ese hombre. Ese hombre manifestó el cumplimiento de ese 10% que por ley tenía derecho, y sumo sacerdote, y siendo Jesús el sacerdote del Dios Altísimo también tenía derecho. Pero, como les digo, lo recibe en alabanza y en adoración. Es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Es como tenemos que darle a Dios. Ahí es donde realmente le damos. Y el milagro no lo muestra. Y pueden haber miles de doctrinas y pueden interpretarse como quieran. Pero en este milagro queda claro. Cuando Jesús, la única vez que Jesús recibió el 10% de algo, fue el 10% de la alabanza y la adoración de esos leprosos que Él sanó, que representan toda su obra, de esa sanidad que vino a traer al mundo, y recibe la alabanza y la adoración de los que le reconocen. Ese es el verdadero significado en el milagro. Esa es la verdadera representación en el milagro, lo que el Espíritu Santo nos revela en él para que nosotros avancemos y maduremos y podamos ponerlo de manifiesto en nuestras vidas. Es una bendición poder compartir con ustedes estos temas. Vamos a seguir compartiendo otros videos sobre otros milagros y espero que el Espíritu Santo abra el entendimiento en sus vidas para que puedan realmente tener una revelación del significado de Cristo Jesús en sus vidas, para que tengan una plenitud en Él. Saludos y bendiciones.